Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora María Cristina Navarrete, autora del libro La diáspora judeoconversa, siglos XVI y XVII. Profesora, ¿qué podemos encontrar en este libro? El libro trata fundamentalmente de la llegada y establecimiento de un gran número de judeoconversos o cristianos nuevos que se radicaron en el territorio de lo que posteriormente sería el Virreinato de la Nueva Granada, cuyo origen era portugués. Había también algunos judeoconversos de origen español, pero estos habían llegado más temprano, en tiempos de la conquista. Y el libro relata todas las vicisitudes de estos judeoconversos portugueses durante los siglos XVI y XVII en las provincias de la Audiencia de Santa Fe, la gobernación de Popayán y la Audiencia de Tierra Firme, que es lo correspondiente a Panamá. Profesora, por favor explíquenos el término de judeoconversos, ¿de dónde nace? ¿Qué es? Judeoconversos fueron llamados aquellos personajes que por la razón o la fuerza fueron obligados a convertirse al cristianismo tanto en España como en Portugal. En España se los llamó conversos y en Portugal se los llamó cristianos nuevos. ¿Por qué el estudio se centra en siglos XVI y XVII? Algunos historiadores tenemos la tendencia a ubicarnos en algún periodo histórico que consideramos importante o necesario. El siglo XV ha sido bastante estudiado porque es el siglo de la conquista y comienzos del XVI. El siglo XVIII también ha sido trabajado, el siglo XIX también la independencia, sobre todo en los últimos años, y el siglo XVII quedaba como un vacío donde pareciera que no hubiera sucedido nada. Y resulta que fue un siglo supremamente importante porque fue el dominio imperial de Portugal y de Holanda. De Holanda desconocemos mucho de su historia y muchos de estos cristianos nuevos fueron a radicarse en Amberes y en Ámsterdam, de tal suerte que Ámsterdam fue considerada como la Jerusalén de los cristianos nuevos. ¿De qué manera contribuyen los portugueses judeoconversos en la época de la colonia? ¿Qué importancia tienen como grupo humano? Por lo menos la primera parte del siglo XVII fue muy importante el dominio de los portugueses y sobre todo entre 1580 y 1640 cuando se unieron las coronas de España y Portugal. Estos fueron los años donde hubo una mayor afluencia de cristianos nuevos portugueses a los reinos de Indias dominados por España. Aunque eran considerados extranjeros, de todas maneras hubo mayores posibilidades de entrar en estos territorios y su función más importante fue la del comercio negrero, es decir, la trata esclavista. Como Cartagena fue el principal puerto casi por todo el siglo XVII, el único puerto de la América del Sur habilitado para la entrada de esclavos, por lo tanto, gran número de cristianos nuevos portugueses, ya fuera grandes comerciantes, medianos comerciantes o pequeños comerciantes o mercachifles, se radicaron en Cartagena. También había médicos, había artesanos, había farmacéutas, portugueses pobres también y sobre todo los más poderosos fueron considerados por una parte herejes, pero por otra
porque estaban monopolizando el comercio en las distintas ciudades donde se establecieron. Por ejemplo, en Cartagena de Indias, en Santa Fe de Bogotá y en menor importancia en Popayán, en Cali y en otras ciudades. Generalmente practicaron el comercio, pero también se dedicaron a otras actividades. Cuando fueron no expulsados, pero sí perseguidos por la Inquisición de Cartagena de Indias entre 1630 y 1640, algunos de ellos volvieron a Portugal, otros se fueron a España, pero muchos de ellos se quedaron en estas provincias con un bajo perfil. Entonces se asimilaron a la sociedad que se estaba construyendo en esa época. Entonces podemos decir que los componentes de lo que en un futuro será la sociedad colombiana no solo fueron los tres grandes grupos étnicos que tradicionalmente se consideran el español, el africano y el indígena, sino que también hubo extranjeros y entre ellos los cristianos nuevos portugueses. ¿Qué significaba ser judío converso ante los estigmas que existían en la época? Pues ser judío converso era ser un proscrito de la sociedad, pero a la vez hay mucha controversia porque eran personajes que desarrollaron el comercio, entonces eran necesarios para las sociedades, pero a su vez eran despreciados por la iglesia y por la élite también, porque eran una gran competencia para el comercio. Se decía que para que un español o un criollo pudiera comerciar, tenía que aliarse con un cristiano nuevo portugués. Entonces, perseguirlos era como acabar con ese monopolio que estaba en sus manos. ...350 cifrados armónicos funcionales para los cursos de armonía y solfeo. Autora Svetlana Bogtaber. Este es un método destinado a los cursos teórico-prácticos interesados en el mejoramiento del oído musical interno. Contiene cifrados armónicos para ser aplicados en el teclado, conjuntos instrumentales y con la voz. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite cuando usted lo necesite. La librería de la U.com.
libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de religiosidad por las que fueron perseguidos? Las manifestaciones de religiosidad, teniendo en cuenta que los cristianos nuevos no podían practicar la fe judaica abiertamente, entonces la practicaban clandestinamente. Ser portugués se convirtió en sinónimo de cristiano nuevo y por lo tanto de posible judaizante. Entonces se buscaba cuáles eran sus ancestros para saber si procedía de una familia de antiguos judíos. Hay algo importante que hay que aclarar. Hasta hace unos años existía un debate teórico de si los cristianos nuevos o judeoconversos eran cristianos o judíos. Los nuevos historiadores, y yo me acojo a esta hipótesis, hubo cristianos nuevos que eran judeoconversos, pero los había de diversas gamas. Algunos de ellos eran verdaderamente judíos, otros de ellos eran verdaderamente cristianos. Otros de ellos decían que ellos no eran ni judíos ni cristianos. Otros decían que ellos eran las dos cosas a la vez. Otros decían, y esto me parece lo más interesante de todo, que eran judíos en tierra de judíos y que eran cristianos en tierra de cristianos. O sea que si estaban en las islas holandesas o inglesas, donde se practicaba más abiertamente el judaísmo, eran judíos. Pero si estaban en tierras de la América española, ellos eran cristianos. Los había también de un débil judaísmo, los había de un débil cristianismo, es decir, había todo un abanico de posiciones religiosas. Pero fundamentalmente aquellos que se decían ser judeoconversos o cristianos nuevos practicantes del judaísmo se reunían en casas de personas principales porque no podían tener sinagoga. Entonces ellos llamaban a estas reuniones juntas de sinagoga. En estas juntas de sinagoga, que eran muy protegidas y a las cuales se ponían esclavos que vigilaran las puertas, se cerraban las ventanas, se cerraban las cortinas, y allí había alguno de ellos muy importante que se lo denominaba el capitán de los judíos y daba pláticas sobre lo que era la fe judaica.
pero también se reunían para jugar las cartas y también se reunían para cenar. O sea que era toda una práctica social y religiosa. Algunos dicen que el jugar las cartas era una estrategia para ellos poder reunirse a practicar la fe judaica, pero podemos decir, desde mi punto de vista, que se reunían para socializar entre ellos y también para practicar la fe judaica. Sus principales creencias eran creer en Dios único, y por eso la Inquisición les insistía mucho si ellos creían en la Trinidad. Entonces, si ellos decían, no, Dios no puede ser 3 personas, es uno solo. Entonces, esto para la Inquisición era síntoma de judaísmo. Otra de sus creencias era la esperanza de la llegada del Mesías. Pero sus creencias eran muy débiles porque no tenían rabinos, no había muchos libros, las creencias eran pasadas por tradición oral, estaban siempre a la espera de la llegada de cristianos nuevos que habían viajado por distintas partes donde había sinagoga. Por ejemplo, quienes venían de Ámsterdam, quienes venían de Salónica, quienes llegaban de Venecia, quienes llegaban de Constantinopla, que eran lugares donde también se les había dado acogida y tenían libertad de expresar totalmente su religiosidad. Entonces, cuando llegaban esos personajes a Cartagena, los llenaban de preguntas. ¿Cómo es que tratan a los judíos en Constantinopla? ¿Qué es lo que se hace en la sinagoga de Venecia? Les hacían repetir las oraciones, la Shema y la Amidá, para ellos nutrirse en la fe del judaísmo. Los judeoconversos, ¿por qué motivos, eran enjuiciados por herejía? Los judíos propiamente, judíos, no eran perseguidos por la Inquisición. Eran perseguidos por la Inquisición aquellos judíos y sus descendientes que habían sido obligados o que ellos voluntariamente se habían tornado cristianos, se habían hecho bautizar. Entonces se consideraba que era herejía aquel personaje que siendo bautizado, es decir, cristiano, practicaba en secreto lo que se consideraba la herejía judaizante. ¿Por qué cree que una parte tan importante de la historia como, esta vivida por los judeoconversos ha sido, tan poco conocida? La historia, los documentos, la historia oral, todo es una fuente inagotable de información, pero en realidad somos muy pocos los investigadores que nos hemos dedicado a estudiar esta parte de la composición social. Y lo interesante es que judeoconversos y judíos siguieron llegando a Colombia en los siglos XVIII, XIX y XX. Los que yo trabajo en los siglos XVI y XVII y los que se ubicaron en Curazao eran sefarditas. Posteriormente empezaron a llegar otro grupo de judíos que son los askenazis, pero en estos siglos son los sefarditas, es decir, aquellos cuyo origen estaba en la península ibérica. Regalo y dinero en la unión conyugal. Autor Pedro Quintín Quiles. Este libro describe las principales características que revisten los flujos de intercambio de bienes materiales que se producen en el seno de las parejas conyugales y examina tanto sus variaciones en términos de la condición socioeconómica y del ciclo familiar de los hogares, como sus transformaciones a lo largo del tiempo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Sin embargo, Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura. Autora Juana Suárez. Sin desprenderse de la narrativa fílmica de las obras que analiza, Juana Suárez nos conduce por entre la densidad cultural de esta producción y su inseparable relación con la historia social y política del país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. María Cristina Navarrete es una profesora e investigadora en el campo histórico por varias décadas, muy arraigada a la Universidad del Valle. Yo hice un primer intento de estudios universitarios en la Universidad de Antioquia en la carrera de bibliotecología. Y en bibliotecología teníamos una asignatura que se llamaba Historia de Libros y Bibliotecas, pero esa era la que más me gustaba, la que me fascinaba, Historia de Libros y Bibliotecas. Entonces, desde ese momento me convencí que la historia era lo mío. Regresé otra vez con mi familia a estudiar a la Universidad del Valle en las primeras promociones de historia de la Facultad de Humanidades. El periodo colonial me ha fascinado, me ha encantado, sin desconocer que hay otros periodos también que me interesan, pero el periodo colonial y dentro del periodo colonial lo étnico, y dentro de lo étnico específicamente lo afro, lo que hoy conocemos como afrodescendientes o afrocolombianos, que antiguamente los llamábamos negros. Yo
estuve en España 3 años haciendo mi doctorado. Ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida porque era el sueño de ir a Europa. Allí tuve el encanto de permanecer por 3 años haciendo investigación en el Archivo Histórico Nacional de Madrid con los documentos de Inquisición. Entonces yo monté mi tesis de grado, de doctorado, con base en los documentos de Inquisición, el Fondo de Inquisición del Archivo Histórico Nacional, que para fortuna nuestra son las copias originales que desaparecieron del Archivo de la Inquisición en Cartagena. En Cartagena no hay nada de Inquisición del periodo colonial. Todo eso está en España. Una de las cosas interesantes es que los españoles fueron muy cuidadosos en escribirlo todo. Todo lo escribían. Hay cartas entre los gobernadores, el Consejo de Indias, los gobernadores, el rey, los inquisidores, hacían los procesos, todos los procesos están escritos. Además de los procesos inquisitoriales, hacían resúmenes de los procesos inquisitoriales. Entonces, todo eso está recogido en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.